Perlas del libro de Génesis. Las bendiciones de Jacob a sus hijos fueron profecías que hallaron cumplimiento en sus descendientes cuando se convirtieron en las tribus que conformaron la nación de Israel. Una de las bendiciones más resaltantes es la entregada a Judá. Bendito Padre que estás en los cielos, rogamos, Señor, que tú nos guíes a lo largo del estudio del capítulo 49 de Génesis. Permítenos entender, Señor, este capítulo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermano y hermana de esperanza. Ingresamos al penúltimo capítulo del libro de Génesis. Este capítulo nos habla acerca de la profecía de Jacob acerca de sus hijos, las bendiciones. Como venimos mencionando, las bendiciones en la Biblia son profecías. Anuncian lo que viene, anuncian lo que va a suceder. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este capítulo? Encontrar que los pecados pueden ser perdonados. Podemos nosotros hacer cuentas con Dios, pero las consecuencias de los pecados siguen su curso. Y por esa razón es que nosotros debiéramos pensar bien antes de tomar decisiones que nos conduzcan a fracasos, antes de tomar decisiones que nos conduzcan a pecar contra Dios. Y esto lo vamos a ver explícitamente en la historia de Rubén. Por otro lado, entender que las bendiciones dadas por Jacob no son netamente sus deseos, su buena voluntad para con sus hijos. Jacob es un canal por medio del cual Dios pone de manifiesto la historia futura del pueblo de Israel. Iniciamos nuestro estudio. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Jacob les es claro, les dice: les voy a revelar lo que les va a suceder a ustedes en los días venideros. En la actualidad hay muchas personas que dicen ver el futuro. Hay muchas personas que dicen que pueden ver tu futuro en la palma de tus manos o echando las cartas o un sinnúmero de supuestos métodos que han encontrado para ver el futuro. Pero solo Dios conoce el futuro. Nadie más conoce el futuro. Jacob reveló a sus 12 hijos su legado espiritual. Solemnemente los exhortó a escuchar las cosas que estaban por decir, así como Isaac le dio su bendición a él, por obra de la predicción divina, había proféticamente señalado a Jacob y a Esaú la historia futura de sus familias. Así también, en el amplio bosquejo, Jacob describió el futuro de la nación entera, representada por las 12 o por sus 12 hijos que se constituirían en 12 tribus. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Miren qué determinante es el carácter de una persona sobre sus descendientes. Aunque los caracteres de estos formaron el punto de partida de sus profecías concernientes a ellos, el Espíritu de Dios reveló al patriarca moribundo la historia futura de su simiente, de modo que discerniera en los caracteres de sus hijos la evolución futura de las tribus descendientes de ellos. Y él
les anuncia lo que va a venir. Y la bendición empieza por Rubén. En el caso de Rubén se podría decir antes que bendición fue una amonestación y una clara descripción de lo que se venía para él como consecuencia de haber faltado al lecho de su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Jacob dirigió su primera profecía al primogénito. Ya no sería más el primogénito. Ya no sería más. Rubén, quien debía haberse constituido el primogénito, perdió esa primogenitura. ¿Por qué? Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Por esa razón, se envileció manteniendo relaciones con una de sus concubinas, prácticamente podríamos decir, porque fueron madre de sus hijos. Rubén es triplemente caracterizado por uno, su puesto en la familia como primogénito de Jacob, su relación con Jacob como su vigor y el principio de su fuerza, fue su primer hijo, y la preeminencia natural que le pertenecía. Sin embargo, pierde todas estas ventajas. ¿Por qué? Por la debilidad de carácter. Y esta perla hay que tenerlo claro. La debilidad de nuestro carácter nos va a hacer perder muchas oportunidades o muchas bendiciones, muchos privilegios. Hay gente que por la debilidad de su carácter pierde el trabajo. Hay quienes pierden la familia, quienes pierden la fe por la debilidad de carácter. Y Rubén lamentablemente mostró ser débil de carácter. ¿Se puede desarrollar el carácter? Sí, se desarrolla el carácter. En la medida que nosotros vamos asimilando las verdades de Dios y las vamos viviendo, las vamos practicando, nuestro carácter puede irse desarrollando. Si bien es cierto que los rasgos heredados de nuestros padres van a ir con nosotros hasta el final de nuestra vida, son rasgos que pueden influir, pero no determinan en las decisiones que tomamos. Recuerden el libre albedrío. El libre albedrío es propio de cada persona. A Rubén se le retiró el derecho de la primogenitura por su debilidad de carácter. Él no sería más. Jacob constituye a José como el primogénito, pero con el paso del tiempo, quien va adquiriendo mayor protagonismo es la tribu de Judá. Y ahora lo vamos a ver cuando se habla acerca de la bendición a Judá, porque de allí surgirían los reyes, de allí surgiría Cristo. Eso lo vemos en un momento. Entonces, cuidado. Nosotros debiéramos examinarnos a nosotros mismos y ser conscientes de nuestra personalidad, ser conscientes de por qué fracasamos, de por qué tomamos las decisiones que tomamos que después lamentamos. Hay decisiones que a veces sus consecuencias no son tan determinantes, pero hay otras sí, como lo fue en el caso de Rubén. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Como ustedes podrán recordar, cuando fuimos leyendo estos incidentes de Rubén teniendo relaciones con la sierva y de
Leví y Simeón dando muerte a Siquem, a Hamor y a toda la gente de ese pueblo, vimos que Jacob cayó. Jacob fue callando. ¿Por qué callaba? No se nos da razón, pero nunca pasó por alto ni lo olvidó. Y lamentablemente en estas bendiciones no es que Jacob estuviera reprochándolos o estuviera tomando venganza de ellos, sino que les hace ver que esos rasgos de carácter influirían de una forma tal a su posteridad. Estos dos, Simeón y Leví, eran hermanos, no solo en la carne, sino también en sus pensamientos y acciones. Ellos dos maquinaron cómo dar muerte a todos los varones de Siquem. Sus armas, armas de iniquidad. En su consejo no entre mi alma. No quiero formar parte de ese consejo. No quiero formar parte de esa forma de pensar. ¿Qué dice Proverbios? Tal es su pensamiento, tal es él. Nosotros somos como pensamos. Nosotros somos resultado de nuestras creencias. Estos dos factores, cómo pensamos, qué creemos, determinan nuestras actitudes. ¿Podemos cambiarlo? Sí podemos cambiarlo. Ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. ¿Qué es desjarretar toros? Desjarretar un animal es dejarlo inválido cortándole los tendones. Y eso lo vamos a leer mucho cuando se da la conquista de Canaán. Se invalidaban a los animales. En su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Puesto que los hermanos habían cometido juntos ese crimen, su posteridad había de estar dividida o esparcida en Canaán. Miren, hay que tener en claro lo siguiente cuando hablamos de profecías, cuando hablamos de consecuencias, de las consecuencias que pueden acarrear nuestros actos a nuestros descendientes. No es que mi hijo, mis nietos o los que vengan estén condenados a vivir las consecuencias de mis actos. El hecho es de que, así como el carácter se puede ir desarrollando, hay una herencia genética que se conoce también como el temperamento. Y lamentablemente mucha gente, usted habrá escuchado oír, o quizá usted mismo suele decir, bueno, yo soy así porque mis padres fueron así, o yo soy así porque así me trataron. Vivimos como esclavos y olvidamos que cada uno de nosotros puede reescribir la historia. Cada uno. Esa herencia puede venir, puedo yo llevarlo, pero no va a determinar mis acciones. El libre albedrío ha sido concedido por Dios a cada una de las personas. ¿Puedo yo cambiar mi historia? Sí lo puedo cambiar. Y por eso es que nosotros hablamos mucho acerca de las transformaciones que Dios produce en las personas. Lamentablemente, la gran mayoría siguen la corriente, no rompen ese círculo vicioso, no toman la decisión de reescribir su historia, de cambiar su historia, no toman la decisión, simplemente viven lamentándose, bueno, estoy sufriendo así porque mis padres hicieron esto, o porque así me trataron, o porque soy víctima de las circunstancias, o víctima de tal o cual cosa. Cada uno puede reescribir su historia. Pero sus descendientes lamentablemente siguieron en esa misma línea. Por ejemplo, cuando
se constituyeron las tribus, Simeón no formaba parte de una gran nación. Con el paso del tiempo, cuando Moisés realiza un segundo censo, la tribu de Simeón se había debilitado grandemente. En un principio fueron numerosos, y en la bendición de Moisés antes de morir, Simeón simplemente fue pasado por alto. Insisto, recuerden, cada uno tiene el libre albedrío. Y tú decides ser arrastrado por la herencia, ser arrastrado por la historia de la familia, o tú decides reescribir tu historia. Las profecías no son imposiciones que Dios hace a las personas o a los pueblos. Las profecías se dan en el contexto del uso del libre albedrío. Esa perla hay que tenerlo muy claro. Judá. Miren aquí. Judá. Cuando nosotros retrocedemos un poco a la historia de Judá, ¿quién fue Judá? Judá fue uno de los que promovió vender a José como esclavo. Judá fue el que se fue de su casa y se fue a vivir con los cananeos. Tuvo un amigo, se casó con una cananea, tuvo sus dos hijos muy malos, que dice la Biblia que fueron muertos por Dios. Judá fue el que buscó la ramera y tuvo relaciones con su nuera. No supo que era su nuera, es cierto, pero ¿quién era Judá? Y ahí es donde encontramos nosotros que las personas podemos reescribir nuestra historia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que porque mi antepasado o porque mi padre fue tal, yo también soy. Hay quienes dicen, a mi padre le gustaba tomar, era un bebedor, por eso yo soy un bebedor. Mi padre era un infiel, por eso yo soy un infiel. No es cierto. Cada uno de nosotros decide reescribir su historia o continuar con la misma herencia. Judá, el cuarto hijo de Jacob, había de recibir una rica e incomparable bendición, bendición que le confirió supremacía y poder. Aunque no está dicho así expresamente por Jacob, Judá recibió el derecho del primogénito al liderazgo, perdido por Rubén debido a su inestabilidad emotiva y por Simeón y Leví a causa de su crueldad. El llamado, después que Rubén pierde la primogenitura, era Simeón. Después de Simeón era Leví. Y recién el cuarto era Judá. ¿Se dan cuenta? Podemos nosotros caer en pecado, pero podemos levantarnos, podemos reescribir nuestra historia. Podemos empezar a escribir una historia de fidelidad, una historia de una vida al servicio de Dios. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cuando Israel, las 12 tribus se dividen, Judá queda constituida en una nación junto con la tribu de Benjamín. 10 se fueron para otro lado. Los 10 al final se esparcieron, fueron esparcidos por los asirios, desaparecieron. Hasta el día de hoy, esa tribu se mantiene. Muchos, los dispersados, volvieron, pero como nación, como tal, desaparecieron. Aproximadamente el año 721-22 a.C. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? ¿Quién? Habiendo profetizado que Judá podría
pondría a sus enemigos en fuga y los sometería, Jacob aseguró una vez más que los hermanos de Judá también le rendirían homenaje. Es digno de notar que no solo los hijos de su madre habrían de proceder así, es decir, las tribus descendientes de Lea, sino también los hijos de tu padre. Insisto, la historia de Judá es una clara evidencia de que no es que porque mi antepasado fue tal cosa, yo también soy. Cachorro de león. Mediante una osada figura del lenguaje, Judá es comparado con un cachorro de león que crece hasta la plenitud de la ferocidad y de la fuerza de un viejo león. No será quitado el cetro de Judá. Ya con Jacob se anuncia que no sería quitado el cetro. Esta bendición profética es vuelta a ser anunciada por Dios mismo en ocasión de que David quiere construir el templo y Dios le manda decir por medio de Natán que él va a edificar casa para David. ¿Y de dónde viene la línea de David? De Judá. No será quitado cetro de Judá. El cetro es un símbolo de autoridad real. En su forma más primitiva era un largo cayado que llevaba el rey en la mano cuando hablaba en las asambleas públicas. Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. De esta palabra Silo se ha dicho mucho, ¿no? Hay quienes le dan diversas interpretaciones, pero por el contexto podemos nosotros mencionar de que Silo es un nombre personal y concuerda en que la persona a la que se refiere es el Mesías, Cristo. Es correcta esta opinión expresada hace mucho tiempo tanto por eruditos judíos como cristianos. Con todo, en cuanto al significado exacto de la palabra Silo, de ninguna manera están de acuerdo los intérpretes. Pero, como les vengo mencionando, hay un principio elemental para entender la Biblia: el contexto. La Biblia no se contradice, la Biblia se interpreta a sí misma. No será quitada el cetro. ¿Quién es eterno? ¿Quién es el que tendrá un reino eterno? ¿Recuerdan la visión de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel? La roca. Se establece el reino eterno. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. La referencia que el Mesías montaría sobre un asno se cumplió en la entrada triunfal de Jesús. Mateo 21, 7. Lo designa como un precursor de paz y como un noble, puesto que los asnos no eran usados para la guerra, sino que servían como animales en que cabalgaban las personas de jerarquía superior. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Jueces 1:14 o Jueces 12:14. La vid de Judá sería tan fuerte como para que asnos fueran atados a ella, y tan fructífera como para que su jugo pudiera usarse para lavar los vestidos. El vino y la leche de Judá proporcionarían tanta alegría y tanto vigor como para impartir un brillo refulgente a los ojos y una encantadora blancura a los dientes. Judá, nunca faltaría el cetro. Y usted puede revisar la ocasión en la cual Dios anuncia que levantaría casa a David, y de allí en adelante Dios anunció que nunca faltaría un sucesor en el trono. En la actualidad muchos pueden decir falta, sí, no está el sucesor, pero pronto se establecerá el reino eterno y Cristo establecerá su trono.
Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. El territorio asignado a la tribu de Zabulón en tiempos de Josué puede ser señalado por las fronteras y ciudades que se mencionan en Josué 19, 10 al 16. En ese tiempo ni llegaba al Mediterráneo ni tocaba directamente a Sidón. Estaba entre el mar de Galilea y el Mediterráneo, cerca de ambos, pero separado del primero por Neftalí y del segundo por Aser. Con todo, esta profecía puede haberse cumplido algún tiempo después. Recuerden lo siguiente: no todo está escrito en un mismo pasaje, o hay muchas partes que no se escribieron. Ejemplo, hemos visto que cuando José es llevado a la cárcel, no se habla de que fue atado con grillos. Salmo menciona que fue atado con grillos. Ejemplo, Jesús dice a los saduceos: ustedes cometen un error porque ignoran las escrituras, porque en el cielo o en la tierra nueva, en el reino eterno, los hombres serán como ángeles. No encontramos nosotros en ninguna parte de lo que podemos leer en el Antiguo Testamento. Pero Jesús dice: ustedes cometen un error porque ignoran las escrituras. Entonces, cuando se dan estas profecías, si bien es cierto que hay muchas cosas que no se registraron de su cumplimiento, tengan por seguro que sí se cumplieron. Issacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. La comparación de Issacar con un asno huesudo y de complexión robusta, particularmente bien adaptado para llevar cargas, hace resaltar que esta tribu se contentaría con bienes materiales, se dedicaría a la agricultura y no lucharía por el poder político. Indica también que los descendientes de Issacar serían hombres fuertes y recibirían una herencia satisfactoria. Esto se cumplió al asignársele la Baja Galilea, que incluía la atrayente y fructífera meseta de Jezreel. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan. Recuerden, Dan. Sansón provenía de la tribu de Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan semejante, Dan serpiente junto al camino. Mediante un juego con su nombre, el primogénito de Bila, la sierva de Raquel, es descrito como quien habría de ocupar un lugar notable y realizaría importantes deberes en el futuro Estado de Israel. Como les mencioné, esto se cumplió parcialmente con Sansón. Algunos dicen que es un cumplimiento literal. Sansón juzgó por 20 años a Israel. Jueces capítulo 13. Y en el versículo 17, ¿qué se dice de Dan? Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Esta declaración describe el carácter de esta tribu. Este se manifestó en la expedición de algunos descendientes de Dan a Lais, en el norte de Canaán, Jueces 18. Y fue evidente también en las aventuras de Sansón, quien con la astucia de una serpiente derribó a sus enemigos más fuerte. Pero además, puesto que la tribu de Dan parece haber sido la primera que introdujo el culto de los ídolos en Israel, Jueces 18, y puesto que su carácter le impediría a cualquiera la entrada en la Canaán celestial, óigase bien, en la Canaán celestial, solo el nombre de Dan entre las 12 tribus está omitido en la enumeración de Apocalipsis 7. El cuadro, recuerdan que les
compartí la diapositiva con la lista de los hijos de Jacob, la lista de las 12 tribus y la lista de las 12 tribus de Apocalipsis 7. Allí no se encuentra Dan. Y tal parece que esa línea de idolatría, esa línea de apartarse de Dios, se fue prolongando hasta que al final no es considerado más. Por eso, quienes aluden de que las 12 tribus de los 144,000 son literales, olvidan ese detalle. Dan no está en esa lista. Que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Esta oración no solo fue pronunciada por Jacob en favor de él mismo, sino que expresaba confianza en que sus descendientes también recibirían la ayuda de Dios como él la había recibido en su propia vida. El futuro puede parecer incierto, el futuro puede parecer oscuro, puede parecer desesperado. No estamos solos. El libre albedrío que Dios nos ha dado es fortalecido y reforzado por las promesas de Dios. Dios es un Dios que siempre nos da una segunda oportunidad. Y Dios es aquel que está dispuesto a cambiar, transformar nuestra vida para que nosotros, insisto, reescribamos nuestra historia. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. No hay mucha evidencia acerca del cumplimiento de esta profecía. Aunque la historia conocida de las 12 tribus no proporciona el cumplimiento específico de esta profecía, el relato presentado en Primera de Crónicas 5, 18 al 22 muestra que la tribu de Gad desplegó, siempre que fue necesario, el valor que le fue prometido por su padre. El pan de aser será substancioso y él dará deleites al rey. Esto se refiere al terreno fructífero que habría de ser la región donde moraría Aser en el futuro. En cumplimiento de esta predicción, Aser recibió como su herencia las tierras bajas del Carmelo sobre el Mediterráneo hasta el territorio de Tiro. Esta es una de las partes más fértiles de Canaán, abundante en trigo y aceite, con los que Salomón aprisionaba a la casa del rey Hiram. Primera de Reyes 5, 11. Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. El significado y la alusión son oscuros y poco se sabe de la historia de la tribu de Neftalí. Junto con Zabulón, en tiempo de Barak, obtuvo una gran victoria sobre el rey cananeo Javín, que la profetisa Débora conmemoró en su célebre canto. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el futuro. Las bendiciones sobre los 4 hijos de las siervas fueron breves y cortas, pero la bendición sobre José es amplia. Ramas, dice, fructífera junto a la fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Del símil del árbol fructífero, Jacob pasó enseguida a uno de carácter guerrero que describe la victoria de la tribu de José sobre todos sus enemigos. Esta es una ilustración del presente profético que habla de acontecimientos futuros que ya estuvieran en el proceso del cumplimiento. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Miren, aquí en la última parte se nos habla por las manos del fuerte de Jacob. ¿A quién está refiriéndose? A Dios. Por el nombre del pastor. ¿A
quién se refiere? A Dios, la roca de Israel. Miren, en ese sentido sirvió como un símbolo del buen pastor, el cual es la roca y llegaría a ser el fundamento de su iglesia. José puede ser muy bien tomado como un símbolo, un símil, un tipo de Cristo. Recuerden lo que él hizo. Y su descendencia, como hemos visto, sus dos hijos fueron adoptados por Jacob y sobre todo Efraín se constituyó en una tribu muy grande y muy poderosa, determinante, al punto que con el tiempo su nombre se refería, ¿no? O era usado para referirse a las 10 tribus. Hablamos del pastor, hablamos de la roca de Israel. Se expresa el sentimiento de que las manos de José fueron fortalecidas por aquel que es el pastor y la roca de Israel. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Como que Jacob va reivindicando a José. Pero recuerden que las bendiciones de Jacob no eran su voluntad, eran la voluntad de Dios manifestadas, porque estas bendiciones eran profecías. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. El Dios, las bendiciones que vienen sobre él. Dos pueblos sumamente grandes surgieron de José, poderosos, como vamos a ver en la medida que vamos llegando, ¿no? Sobre el papel que cumplió cada tribu en su momento. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores o progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Las bendiciones que el patriarca imploraba para José habrían de sobrepujar a las bendiciones que sus padres le habían transmitido a él. A José se refiere literalmente como al que fue separado. El Nazir, José es designado así tanto aquí como en Deuteronomio 33:16 por haber preservado su virtud y piedad en el Egipto pagano. José es un ejemplo para muchos aquellos que consideran que uno no puede mantenerse fiel en medio de un pueblo corrompido, un pueblo pagano. José se mantuvo y mantuvo su fe intacta. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. En el libro de Jueces se registra la triste historia de el pueblo de Benjamín. Ese carácter belicoso que el padre moribundo atribuyó a su hijo menor se manifestó en sus descendientes, ¿no? Y cómo es de que por haber dado muerte a una mujer se produce una guerra y prácticamente las 11 tribus pelean contra ellos. Y esto lo vemos en Jueces capítulo 20 y 21. Y estuvo a punto de ser desaparecido esta tribu. Hasta aquí las bendiciones proféticas de Jacob a sus hijos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Jacob bendijo a las futuras tribus en la persona de sus 12 hijos. Ninguno fue exceptuado, y aún Rubén, Simeón y Leví, aunque humillados a causa de sus graves faltas personales, cada uno recibió una participación en las bendiciones prometidas. Ahora
terminada su tarea, Jacob sabe lo que viene. Jacob sabe que ya está a punto de expirar y va a expresar su última voluntad. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Esa fue la última voluntad de Jacob: ser sepultado en la cueva de Macpela, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Abraham compró esas tierras, esa cueva, cuando murió Sara y necesitaba un lugar donde enterrar a su esposa. Y compró esa tierra, y esa tierra se constituyó en el cementerio de la familia. Esa era la última voluntad de Jacob. Las personas hoy en día son respetuosos, generalmente, aunque no siempre, de la última voluntad de sus seres queridos. Esa fue la última voluntad. ¿Por qué? Posiblemente porque él sabía que esa es la tierra prometida, que esa es la tierra que Dios entregaría a su pueblo. Tiempo después, José, cuando muere, también pide que sus restos sean llevados a Canaán. ¿Se imaginan ustedes cuando Cristo venga por segunda vez? Se levantarán allí Abraham, Isaac, Jacob, José y tantos otros patriarcas. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Fue Abraham quien lo compró. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Cumplió con lo asignado, cumplió con las tareas pendientes y descansó. Y esa debiera ser la forma de afrontar la muerte por cada uno de nosotros. Tenemos que ir aprendiendo a no tenerle miedo a la muerte. Dios tiene la solución al problema de la muerte. Terminó de bendecir, expresó su última voluntad y descansó, sin desesperarse. Aprendamos a no temer a la muerte, porque forma parte lamentablemente de nuestra existencia hasta que Cristo establezca su reino, hasta que Cristo venga por segunda vez, hasta que el mal sea eliminado completamente. La muerte seguirá existiendo. Y si nos toca, afrontémoslo con la serenidad con la cual lo afrontó Jacob. Porque si dormimos, llegará el día en el cual escuchemos la voz de aquel que viene para llevar a su pueblo con voz de mando, con trompeta de Dios. En ese día no solo se levantará Abraham, no solo se levantará Jacob o Isaac, también nosotros nos levantaremos si es que ya estamos descansando para entonces. ¿Qué hemos aprendido en este capítulo? Las bendiciones son profecías. Nosotros podemos arrastrar las consecuencias de lo que hicieron nuestros padres o podemos reescribir nuestra historia. Cuando Dios anuncia profecías, no quita nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Al final, son nuestras decisiones personales las que determinarán si descansamos en el Señor como Jacob o si descansamos perdidos. Nosotros elegimos. Que Dios te bendiga. Amén.